Hola, 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 ¿qué tal? Buen domingo para todos, estimado. Buen domingo, campeón del mundo, campeones y campeonas del mundo. ¿Todo ¿Cómo bien? están? Todo muy bien. Bienvenidos al único programa de ecología de la TV abierta argentina. Reyes y reinas. Espectacular. Espectacular. Domingazo, ¿no? Domingazo. Programón. tranquilo, Programón. Programón. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy muy bien y yo creo que ellos están mejor, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque están viéndonos a nosotros en Ambiente y Medio. Por supuesto. ¿Por qué va a ser? No hay otro motivo al respecto. Aparte ahora con el cambio de horario, viste, hay una horita más, ya llegas más descansado, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto, Bueno. por supuesto que sí. Contemos qué tenemos para hoy. Bueno, yo estuve en fui a hacer una experiencia. Una experiencia, me gusta. La experiencia es, en realidad, fui a una muestra Sí. de arte plástico que se realizó en el marco del Día Mundial del Agua. Busca conmemorar este Día Mundial y también darle valor a este recurso tan importante para todos y todas. Digo que es una experiencia porque en general las muestras, las exhibiciones de arte contemporáneo son algo que uno tiene que ir, atravesar, ver, sentir el lugar. Son muy personales. Son muy aparte. personales, entonces por eso digo que es una experiencia. Está muy Que bien. está muy buena. Es del artista plástico Carlos Montani. Se llama Aquaplanetae. Bien, Y no quiero spoilear más. bien. Si pueden ir, vayan. Y si la pueden ver, véanla porque si te lo digo, no La experiencia. es lo mismo. La experiencia. No es está lo muy mismo. bien, está muy bien. Que vayan. Que vayan. Que vayan. Bueno, y si no, que ¿Vos? vean el informe después también. Sí, obvio. Bueno, viste que hubo como una invasión de bichitos negros. Sí. 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 Un día me levanto, abro la ventana y veo en mi balcón lleno de bichitos negros todas las plantas, así que me preocupé un poquito, sí. Perfecto. Bueno, esos bichitos negros se llaman trips y son bichitos, insectos que en realidad están en el campo, pero producto de una sequía se empezaron a trasladar a la ciudad. Bien. Hoy vamos a profundizar un poquito en este ejemplo, pero sobre todas las cosas vamos a hablar de cómo los cambios de clima, los cambios climáticos favorecen la propagación y aparición de insectos y plagas en las ciudades. Opa. ¿Te parece bien? No me parece bien, me parece bueno el informe. Ok, no me parece bien lo que pasa. ¿Parece bien que abordemos esta Sí, me esta parece temática? muy bien eso, sí. Bueno. En ese sentido, sí. Y como todas las semanas, tenemos un informe de la semana. Claro que sí. Siempre hablamos de la transición energética, ¿no es cierto? Pero ¿saben de qué hablamos cuando hablamos de transición justa? Hablamos de cómo la descarbonización de las economías puede afectar al mundo del empleo y sobre todo al sector energético. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para lograr disminuir las emisiones tenemos que abandonar los combustibles fósiles, ese tipo de energía, y tenemos que pasarnos a... Las famosas energías renovables. Exactamente, como puede ser la solar o la eólica. De eso hablamos cuando hablamos de transición justa. Una transición justa y equitativa tiene que ser para todos los trabajadores del sector y los damnificados por el ambiente, teniendo en cuenta que va a haber cambios en los métodos de producción y consumo, pero en definitiva en la vida sustentable que debe estar acompañada de los derechos sociales y laborales, porque si no la brecha de la desigualdad va a ser cada vez más grande. Exactamente. ¿Te parece que vamos a ver eso? Y por favor, vayamos a verlo. La transformación de la matriz energética es el desafío global más importante que tiene cada país para bajar a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo para el año 2050, además de ambiental, es humano, porque implica al mundo del trabajo. ¿Se pueden cambiar los combustibles fósiles por energía limpia, protegiendo a la fuerza laboral? La respuesta es afirmativa, pero implica una transición que debe ser justa. Este es un concepto que surge en el sindicalismo estadounidense de la década del 80 y que adquiere un nuevo significado ante la emergencia climática que vivimos. El cambio hacia las economías verdes debe ser equitativo e inclusivo para todos los actores, tanto en los modos de producción como en el uso de la energía. En la actualidad, más de 12 millones de personas trabajan en industrias relacionadas con el gas, el carbón y el petróleo en el mundo. Más de 4,5 millones en energías renovables y solo un 0,8% en energía nuclear. ¿Se podrá invertir esta proporción?
La Organización Internacional del Trabajo sostiene que gestionar bien la transición energética va a impulsar la creación de más puestos de trabajo con mayor calidad y menos desigualdad. Las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo pronostican que América Latina perdería 7,5 millones de empleos vinculados con el sector de los combustibles fósiles, pero que ganaría 22,5 millones de puestos de trabajo en energía solar y eólica, en planificación urbana y en construcción. Si bien el preámbulo del Acuerdo de París reconoce e incorpora el concepto de transición justa, solo el 38% de los países firmantes la incluyen en sus planes de acción contra el cambio climático. Entre ellos están Argentina, Chile, Paraguay y Colombia. El proceso de descarbonizar la economía ya está en marcha y es inevitable si queremos cumplir con los tratados internacionales. Los gobiernos, los empresarios y los sindicatos son los agentes primordiales de esta transición y comparten la responsabilidad de garantizar un futuro sostenible para el planeta sin dejar a nadie atrás. Durante el mes de marzo, qué calor que hizo en marzo, seguramente muchos habrán podido vivenciar la presencia en la ropa, en la pileta, en algún lugar de sus casas, unos bichitos negros muy chiquititos que al principio fueron confundidos con ácaros de aves o piojos de palomas, pero en realidad se trata de thrips. Un insecto que vive en el campo, en los cultivos, y a raíz del calor agobiante, incesante, sin lluvias, léase sequía, empezaron a trasladarse a la ciudad provocando una plaga. Por supuesto que hoy vamos a ahondar en esta noticia, pero por sobre todas las cosas, a ver cómo los cambios de clima favorecen la aparición y propagación de plagas. El Caliothrips phaseoli, el nombre científico del thrips, es un insecto que empezó a estar en boca de todos en las últimas semanas porque efectivamente empezó a estar en todos lados, revoloteando y provocando algunas picazones que generaban reacciones alérgicas. El SINAVIMO, el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, explica que el thrips, la hembra del thrips, coloca sus huevos en las hojas de las cuales luego se alimentan las ninfas. El ciclo huevo adulto dura tan solo 2 semanas, provocando múltiples generaciones por año, lo cual hace que su erradicación sea prácticamente imposible. Sumado a que se suelen localizar en partes protegidas o escondidas de las plantas, con lo cual verlos aún es más difícil. La presencia de puntos negros, excrementos en las hojas, puede indicar la presencia de thrips. Los thrips son artrópodos cuyas poblaciones más abundantes suelen encontrarse en cultivos de soja, especialmente en Argentina y en Brasil. Antes mencioné cómo los cambios de clima pueden provocar anomalías en la naturaleza y este es un claro ejemplo de eso, de un calor insoportable sin lluvias igual a sequía, que provoca varias cosas. Primero y principal, la lluvia, el agua, funciona como un regulador poblacional de los thrips y al no estar, ¿qué provoca? Un crecimiento exponencial de la población que provoca a su vez dos cosas. Que deje de haber lugar y que deje de haber alimentos. ¿Qué sucede entonces? El éxodo. Los thrips, que tienen un nombre muy simpático pero tan agradables evidentemente no son, pertenecen al grupo de insectos chupadores y en esa succión se alimentan de la salvia de las plantas, robándoles el agua y los nutrientes, llegando a debilitarlas casi hasta la muerte. Por ende, en estos cultivos secos, los thrips no tenían mucho que hacer y por eso debieron mudarse. Pero este no es el único problema que hay detrás de los thrips, porque como bien sabemos, la aparición de una especie animal en donde esa especie animal no pertenece provoca descalabros e irregularidades en la naturaleza. Todo eso provocan los thrips.
Si bien ya lo estuve mencionando un poco, el aumento de las temperaturas y la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y todo lo que conlleva y provoca el cambio climático en sí son grandes causantes para la presencia, propagación y gravedad de plagas en el planeta Tierra. Pero para que efectivamente haya una enfermedad en una planta en el planeta Tierra, debe darse, y con esto les presento, al triángulo de la enfermedad. Dice la ciencia que para que pueda darse una enfermedad en la naturaleza deben darse tres condiciones indispensables que dan lugar al triángulo de la enfermedad. Un huésped, es decir, un lugar, o en este caso un ser vivo en donde se aloje esa enfermedad. Un patógeno, es decir, un virus, una bacteria, un hongo, y también un ambiente favorable para el desarrollo de esa enfermedad. Y aquí tenemos efectivamente un ambiente favorable para el desarrollo de la enfermedad, con un calor y una sequía extrema. Tenemos también un huésped, en este caso las hojas, si hablamos del trips, y tenemos también un patógeno que seguramente sea o una bacteria o un virus que provoca la presencia del trips en la soja. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que cada año las plagas destruyen un 40% de la producción global de alimentos, mientras que las enfermedades que padecen las plantas le cuestan a la economía global unos 220.000 millones de dólares, mientras que los insectos invasores unos 70.000 millones de dólares. Es decir, un numerito que si encima hablamos de cada vez más cambios climáticos, muchachos, complicada se ve la cosa. Con esto cierro, estimados, en lo que no es una recomendación, porque ya sabemos quién se ocupa de esas cosas, pero no quería dejar de mencionar a The Last of Us, una serie que está en boca de todos, que en realidad es un juego, el mejor juego que jugué en mi vida, y se trata de un hongo llamado Cordyceps que se aloja en el ser humano, toma control absoluto de él y le provoca una suerte de estado zombie. La particularidad de esto es que el Cordyceps siempre estuvo en la naturaleza, pero no podía sobrevivir ni subsistir a las temperaturas a las que se encuentra el cuerpo humano, pero producto del aumento de la temperatura y el cambio climático, el Cordyceps muta y bueno, aparece la plaga. Con esto demostramos una vez más que las manifestaciones que tiene la naturaleza, mayores o menores temperaturas, más o menos lluvias, más o menos sequía o lo que fuera, provoca cambios en la naturaleza. Y en este caso la idea del Cordyceps es un poco fantasiosa, pero Federico Granato preside la Administración de Parques Nacionales. Es abogado. Participó en la negociación y concreción del primer convenio colectivo de trabajo para el cuerpo de guardaparques. Bajo su presidencia se creó el Parque Nacional Ancenusa en Córdoba, el número 41 del país, y la Reserva Natural Silvestre Marismas del Tuyú. Aquí estamos en el Ecoparque. Fede, gracias por acercarte. ¿Todo bien? Quería arrancar preguntándote, dado que se nos fue yendo el verano y que los parques nacionales siguen siendo el motor del turismo nacional, ¿cómo fue esta temporada y si podés darnos un top 5 de los más visitados? Sí, bueno, la verdad que venimos de años muy buenos con turismo en los parques. La verdad que después de lo que fue la pandemia, la gente se volcó mucho al aire libre, al turismo de naturaleza. El año pasado fue el año récord de visitantes nacionales en los parques. Así que tuvimos parques como Talampaya, que tuvo su récord histórico de visitantes, Impenetrable, un parque nuevo por ahí, que tuvo un triple de visitantes que otros años. Y este verano siguió la tendencia, así que la verdad que estamos muy contentos porque, como siempre decimos, no solo es más gente que viene a los parques, sino que implica más trabajo para las comunidades locales, implica más gente que se vincula con la importancia de los parques y genera conciencia ambiental también, así que sumamos aliados también a partir del turismo. Los viajes suelen ser experiencias iniciáticas, revolucionadoras. Muchas veces esos aprendizajes que uno tiene en el viaje se los lleva a casa. Me consta que en los parques se labura mucho con la gestión de los residuos, por ejemplo.
Sí. Puede ser con eso o puede ser con otras cosas. ¿Se ve que hay alguno de esos aprendizajes que los turistas se llevan a las casas? Sí, totalmente. La verdad que pasa mucho eso y yo creo que también implica, sobre todo los que vivimos en ciudades, es tomar contacto directo con la naturaleza y entender un poco de dónde venimos, cuáles son las cosas importantes de verdad. Y por ahí estos días que se habló tanto de las olas de calor o del cambio climático, de la sequía, incluso ahora discutiendo cuál es el impacto económico que tiene la sequía, bueno, no son problemas que estén abstraídos de lo que siempre hablamos nosotros, de que tiene que ver con el cuidado y la conservación de la biodiversidad. Así que entendemos que eso es un buen espacio para que el visitante, a partir del disfrute y de pasarla bien y de aprender, también se lleva en su cabeza la importancia de los parques nacionales y del ambiente en general. Es cada vez más evidente, me parece, que para combatir el cambio climático son necesarios los espacios verdes y las áreas protegidas. Exacto. ¿Qué porcentaje de nuestro país está protegido hoy? Y si podés hablarnos un poquito de las nuevas incorporaciones. Sí, bueno, ahí en la última COP de biodiversidad en Montreal se firmó finalmente el compromiso de alcanzar para 2030 el 30% de la superficie terrestre y marina como área protegida. Y yo siempre digo que si bien Argentina lo acompañó, y lo acompañó también con una posición que en esto siempre el Ministerio de Ambiente hace mucho eje y es importante resaltarlo. Argentina tiene que cuidar y también tiene mucha vocación de cuidar. Ustedes saben que Argentina fue el primer país en Latinoamérica en tener un parque nacional. En los últimos 20 años hemos creado más de 20 áreas protegidas. Tenemos una tradición de conservar nuestra biodiversidad, pero también hay una realidad de que los países centrales, los más desarrollados, son los que mayores emisiones generan, los que mayor destrucción del hábitat generan. Entonces, también a la hora de conservar el planeta como una totalidad, los que más se han desarrollado, los que más fortaleza tienen y los que más responsabilidad tienen en la degradación ambiental son los que más responsabilidad tienen para contribuir con recursos. Pero bueno, esa es una discusión que nosotros no desvinculamos de nuestra vocación de conservar. Yo lo decía siempre, nosotros llegamos a Montreal a esa discusión en un año donde creamos el Parque Nacional Ancenusa con 660.000 hectáreas, es el tercer parque más grande de la Argentina, el Parque Islote Lobos en Río Negro, también más de 70.000 hectáreas conservadas, y el Parque Federal Campo San Juan, que es un poco más chico, son 5.000 hectáreas, pero de un ambiente que estaba muy poco representado en el sistema y que también suma. Y además, el año pasado también se amplió el Parque Predelta y el Parque Nacional de Conquija se vuelve a ampliar. Entonces, llegamos a la discusión sobre ampliación, donde el mundo se discutía una meta, habiendo nosotros precumplido, digamos, con nuestra obligación. Y como si fuera poco, ahora estos últimos días creamos la Reserva Silvestre Marisma del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, que también es un espacio importante para venado de las pampas, aves y demás, ahí cerca de la bahía San Borombón, de lo que nosotros tenemos hoy, el Parque Campo del Tuyú. Así que seguimos en línea con crear y ampliar otras áreas protegidas. Y hay otros proyectos que también vienen, que esperemos que este año y los próximos años se puedan concretar. Uno de los grandes problemas que hay con los parques son los fuegos, por ejemplo. Sí. ¿Qué funciona hoy en día para combatir o para prevenir los incendios? Sí, como decís, sobre todo en contexto de sequía hemos tenido condiciones muy favorables para los incendios, lamentablemente. Hemos tenido incendios extraordinarios, que esto es un poco lo que se ve en el mundo, ¿no? Con el cambio climático lo que viene es incendios más frecuentes y más intensos, es decir, se quema más seguido y se quema en mayores proporciones o incluso con un daño más severo. Y estos últimos 3 años que nosotros nos tocó gestionar parques y bueno, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, hubo una decisión, la verdad que hoy vista a la distancia, muy importante, fundamental, que fue crear un fondo específico para el manejo del fuego, que es una alícuota de los seguros que el ministro Cabandí impulsó y el Congreso aprobó, con lo cual tenemos un presupuesto específico que nos permitió tener medios aéreos. Bueno, este verano se alquiló el helicóptero Chinook de Canadá, que la verdad que fue un salto cualitativo enorme, pero además también sirvió para equipar mejor a los brigadistas, que esta frase tan dicha y tan importante, que los fuegos los apagan los brigadistas, todo lo demás ayuda, apoya, los faros de conservación pueden ayudar a identificar más rápido un fuego, pero si no hay un brigadista que llegue y lo combata,
no sirve de nada, o el medio aéreo puede lanzar agua y ayudar a contenerlo, pero si no hay un brigadista que vaya y haga el trabajo en territorio, el fuego va a volver a aparecer. Entonces lo fundamental es equipar bien y dar toda la indumentaria, las herramientas, bueno, los medios aéreos, ponerlos a disposición, que es en lo que hemos venido trabajando mucho, pero también trabajamos mucho en fortalecer al personal. Y en eso se ha aprobado el convenio colectivo, que por ahí es una cuestión, suena más administrativa, pero hace a que el personal tenga una carrera, tenga un salario acorde, tenga oportunidades de crecimiento. Entonces también eso ayuda a profesionalizar y que el brigadista ya pase a ser un agente reconocido por el Estado y jerarquizado. También hace que tengamos la mayor capacidad de respuesta posible. En el verano se suelen recibir un montón de noticias de incendios en todos lados. Te quería preguntar si se puede hacer una comparación entre veranos anteriores y si hay algunas mejoras, aparte de las que ya fuiste ¿En materia de mencionando. incendios? Sí. Mira, la verdad, siempre insistimos sobre no tirar cigarrillo cuando se hace un fuego o un asado, ser hasta exagerado en la cantidad de agua que se le tira para apagarlo, porque a veces parece que está apagado, pero por ahí está apagado superficialmente y con un viento eso puede aparecer nuevamente. Y hemos tenido algún caso, pero principalmente en los parques nacionales hemos tenido muchos incendios por rayos, que también las tormentas, digamos, eléctricas y sobre todo cuando caen en lugares difíciles de llegar son una complicación. Y en muchos casos sí, producto de la actividad ganadera principalmente, de vecinos de los parques, que son fuegos que después se ingresan a los parques. Pero lo que sí es importante es que a esas condiciones que ya sean por los vecinos o por los rayos, por, no sé, ha pasado con chispa de alguna maquinaria, etcétera, que no le sumemos un fuego por descuido. Entonces es importante que la gente siga prestando atención, y la verdad que nosotros hacemos campañas una campaña en Patagonia Norte se llama Solo Huellas, quiere decir que lo único que dejemos en los parques sea la huella de haber pasado por ahí, pero que no se dejen residuos, que no se, digamos, que un asado se apague bien, que no se deje, digamos, condiciones para algún incendio y demás, y la verdad que la gente se copa mucho con eso y acompaña. Espectacular. ¿Te parece si hacemos un cortecito? Dale. Y volvemos. Seguimos con más Ambiente y Medio. Bienvenidos a esta segunda parte. Fede, quería arrancar preguntándote, además del patrimonio natural que tiene un parque nacional, también hay un patrimonio cultural. ¿Cómo se trabaja con los pueblos originarios y si se pueden lograr consensos? Sí, la verdad que es un trabajo interesante. Creo que nuestro país tiene mucho por crecer ahí, y el mundo, creo que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, con Nueva Zelanda hemos tenido conversaciones, intercambiando de cómo ellos han logrado integrarlo a las comunidades originarias en el manejo de los espacios protegidos. Nosotros tenemos hace un poco más de 20 años lo que se llama la mesa de comanejo en los parques de Patagonia Norte, Nahuel Huapi y Lanín principalmente, donde se integra a las comunidades del pueblo mapuche, donde se discute un poco qué estrategias de conservación hacer y cómo desde el Estado acompañar también para conservar, como vos decías, su valor cultural. Y eso es muy interesante porque debemos pensar que no solo hay una preexistencia de los pueblos originarios, sino que también hay una convivencia en las formas de desarrollarse que ha tenido los distintos pueblos en convivencia con el ambiente. Quiero decir, el famoso desarrollo o el mundo moderno fue el que empezó a degradar el ambiente y no los pueblos originarios. Bueno, ahí hay que encontrar puentes de armonía entre los pueblos originarios, el Estado nacional, y que todo eso redunde en una mejor calidad de vida y en una mayor conservación. Porque aparte, supongo, ¿no?, que deben tener saberes que solamente los tienen ellos y no hay que perderlos, ¿no? Exactamente. Es importante acompañar eso para que no se pierda ese saber y esas formas de vida ancestrales.
Hace algunos meses, en un evento que me tocó participar, se creó la Fundación Parques. Contanos un poco cuál es el objetivo. Bueno, primero agradecerte que hayan venido y la difusión gracias que le a dieron. ustedes por invitarnos. Y la verdad que en esta tarea de ampliar los parques, no solo es crearlos, sino también es implementarlos. ¿Qué es implementarlo para que la gente lo entienda? Tener guardaparques, tener brigadistas, tener biólogos, tener infraestructura, que la gente los pueda recorrer y tenga las condiciones, que se pueda aplicar política, etc. Es decir, todo eso demanda recursos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos mucha gente, como seguramente los televidentes del programa y cada vez mayor parte de la sociedad, que quiere ayudar, que quiere colaborar con los parques nacionales y con el ambiente. Entonces, lo que buscamos con la Fundación fue tener una herramienta que vincule esas ganas de ayudar con las necesidades que tiene el organismo. Y la verdad que viene muy bien. Ya la gente tenemos desde la gente que dona y apoya desde lo económico, desde la gente que se ha sumado a jornadas de plantaciones, jornadas incluso solidarias. También ayudó mucho a gente que no conocía los parques y que por ahí incluso ha vivido toda su vida cerca de un parque y nunca había podido ir. Bueno, también con la Fundación tender esos puentes para acercar los parques a la gente y viceversa. Así que, como bien decís, Fundación Parques, los que quieran buscarlo en las redes, en las páginas web y demás, y ver ahí la forma de ayudar. Además de los parques nacionales, muchas ciudades, partidos del conurbano bonaerense y a lo largo y ancho del país, existen las reservas urbanas que le permiten a las personas estar en contacto con la naturaleza muy cerca de sus casas. Te propongo que invitemos, eduzcamos a la gente a que empiece a estar más en contacto con estos espacios. Exactamente. Acompañe esa intención de invitar. Y nosotros lo que hemos lanzado también desde Parques es un programa de apoyo a esas reservas, porque muchos municipios tienen que conservar, tienen dónde hacer una reserva o por ahí la tienen creada y a veces necesitan un acompañamiento para poder llevarla a cabo, o involucrar o capacitarse también. Entonces creamos un programa que busca eso, acompañar desde el Estado Nacional a los municipios de todo el país. Lo lanzamos en Corrientes, la ciudad de Mercedes, pero la verdad que llegó enseguida pedidos de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, también que hace un rato tuve reunión, en general, de todo el país. La verdad que hay muchas ganas de fortalecer las reservas urbanas, lo cual también marca que hay una demanda de la sociedad de tener esos espacios, de tenerlos bien conservados, señalizados, con senderos, etc. Y bueno, un poco humildemente lo que queremos es desde Parques Nacionales acompañar esa tarea. La pandemia nos dio un poco eso, ¿no? Las ganas de estar más en contacto con la naturaleza. Sí, yo creo que la pandemia nos generó esa demanda y por otro lado también creo que el cambio climático es tan evidente, es tan, lamentablemente, es tan palpable que ya, salvo algún loco que puede seguir discutiendo que eso no es, la verdad que ya es muy claro porque sus consecuencias están a la vista y me parece que la necesidad de hacer algo también se volvió impostergable y bueno, lamentablemente por ahí tuvimos que llegar a esta situación, pero lo positivo es que se empieza a hacer todo lo posible, ¿no? Te hago la última, Fede, y te agradezco por haberte acercado. Te voy a hacer una pregunta que vos me tenés que responder con total veracidad y concreta, y si no hay una prenda. ¿Cuál es tu parque nacional favorito? Y te la tenés que jugar, ¿eh? Yo la contesto siempre. La otra vez alguien me dijo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que tienes un parque nacional favorito? Pero yo bueno, sé que es injusto igual con los demás parques. Yo lo tengo y mirá, y voy a conseguir con el secretario del Ministerio de Ambiente, Sergio Federovisky, porque yo tenía mucha preferencia por varios, Calilegua, Iguazú, a mí siempre me impacta, Talampaya, pero conocí el Parque Nacional Perito Moreno, que aclaro, no es el del Parque Nacional Los Glaciares, que obviamente es espectacular, pero el Parque Nacional Perito Moreno a mí me voló la cabeza y tengo que decir que tengo un predilecto que es ese. Bueno, la prenda era que dejes de seguir a Parques Nacionales en Instagram. No. Por suerte no lo tenés que hacer. No. Yo no conozco el Parque Nacional Perito Moreno, así que vamos a tener que ir. Tenés que hacerlo porque no solo es espectacular, sino que tiene un sistema de senderos, refugios. Hay como casi 100 kilómetros de senderos con refugios, camping. La verdad que todo está muy, muy bien organizado y muy accesible para que incluso los que no están tan preparados para la vida agreste lo puedan disfrutar. Fede, gracias por acercarte. A vos. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.
A continuación vamos a ver la muestra de arte Aqua Planetae de Carlos Montani. Pero antes de ir para allá, me gustaría que retomemos un concepto, la importancia del contexto histórico en el que se dan las obras de arte. Un ejemplo muy claro de origen nacional que se me viene ahora a la cabeza es la canción Los dinosaurios de Charly García. Bien sabemos que no habla de aquellos dinosaurios extintos hace millones y millones de años. Otro ejemplo en otra parte del mundo, en otra época, son todas estas obras de arte renacentistas, retomar lo humano como centro de interpretación. Esa época del arte nos han dado miles de obras que hoy en día siguen siendo de las más importantes, que están en los museos más importantes de todo el mundo. Hoy en día el arte contemporáneo, el arte moderno, también necesita de un contexto histórico para poder interpretarse por completo, ya que las obras no son tan literales, sino que son un poco más abstractas en algunos casos, pero es el contexto el que termina de dar sentido a la obra. ¿Y cuál es el contexto en el que estamos hoy en día? Estamos sumergidos, y no sumergidos en agua precisamente, sino sumergidos en un contexto de crisis climática, en el cual el aumento de las temperaturas reduce la disponibilidad que tenemos hacia el agua y empeora los impactos de su escasez, es decir, empeora los impactos de la sequía. Sumado a esto, tenemos que decir que el 2022 en Argentina fue un 12,8% más seco que el promedio y además estar atravesando toda América del Sur igual, por tercer año consecutivo los fenómenos de la Niña reduce la probabilidad de precipitaciones. Y hablando del contexto global, acaba de aprobarse el escrito para el Tratado de Alta Mar, que justamente busca proteger el 64% de las aguas internacionales, porque para el 2030 se buscaba proteger el 30% y justamente como el agua, el tiempo nos corre. Ahora sí, me gustaría que me acompañen a atravesar esta experiencia tanto artística como hídrica. Bueno, esta muestra se llama Aqua Planetae, es un work in progress, es una construcción, una obra en proceso de crecimiento y es una colección de aguas de distintas partes del mundo. Hoy día tiene más de 1.900 botellitas de más de 70 países de los 6 continentes. Cada botellita está identificada con el nombre de la persona, el lugar y la fecha de donde sacó esa agua. Y lo que persigo con la obra es que tomemos conciencia de la importancia que tiene el agua para la vida, respetarla, como dicen en el casamiento, ¿no? Respetarla y honrarla hasta que la muerte los separe. Bueno, yo creo que nosotros dependemos del agua, somos 75% agua y tenemos que respetarla. Ya sea que tengamos mucha o poca, tenemos que tratarla con respeto, es un elemento esencial. Me gustaría, como obra, digamos, como proyecto, me gustaría que siga vivo, que mantenga su importancia en transmitir el valor del agua para la vida, de utilizar el arte como un medio que nos agarra con la guardia baja y nos permite hablar del agua de otro punto de vista. Yo no hago análisis de las aguas que están acá adentro. Yo lo que busco es que cada agua tenga su historia. Una historia interesante de alguna de las botellas, ya que hablamos de las historias, es la de Marta Minujín. Es una historia que me gusta por el desafío que provocó en mí. Al año que la obra había comenzado, me entero que Marta Minujín iba a hacer algo con el agua. Y me quise matar. Digo, bueno, ahora si Marta Minujín se larga con el agua, Aqua Planetae, finish, es el fin. Lo pensé un día, lo pensé 2 días, digo, no, la tengo que llamar a Marta Minujín y contarle de mi proyecto. Logré el teléfono, logré llamarla, logré que me atienda, le conté del proyecto, le encantó. Entonces, lo que justo ella tenía en mente, había traído agua de Honduras para repartir entre artistas latinoamericanos y que lo utilizaran en su obra. El proyecto mío cuadraba perfecto
Así que me fui al estudio de ella ahí en San Telmo, me pasó un poquito del agua que había traído porque lo tenía que repartir con más gente, y hoy está la botella de Marta Minujín acá adentro, con ese poquito de agua del Parque La Tigra en Honduras, y que fue un desafío, ¿no? Tenía una carta dada vuelta y cuando la di vuelta terminó siendo un póker. Y la verdad que es una historia que me encanta. Está la de cómo conseguí el agua de la Antártida, que es la única botellita de agua que tengo, que por suerte me trajo una botella grande, entonces la tengo guardada y de hecho ya hice algunas subobras, una que le di al Papa Francisco con agua de los continentes, usé esa agua para el continente de la Antártida. Y fue el padre de una nena de un colegio que hizo una actividad con la obra, que cuando se enteró de toda la historia, él iba a la campaña en la Antártida y me lo voy a traer agua, le trajo el agua, se la dio a la nena a la maestra a mí, parece el teléfono descompuesto, pero hoy está la botella por acá, dando vuelta de la Antártida, y es un agua única, esa sí que es única porque es la única que hay. La verdad es que la obra creció con aguas que me traía la gente, agua que le pedía a la gente y demás, o sea que cada uno que se le ocurra traerme agua, la junta en una botellita cualquiera, me anota el lugar, la fecha y el nombre, me la trae, en la página web está cómo llegar, que es aquaplanetae.org, a dónde me la tienen que enviar, y yo la junto en el frasco esterilizado, le pongo un producto clorado para que se conserva y forma parte de la obra. Viajar es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir, y si es en la naturaleza, aún más. Ten en cuenta estas recomendaciones que van a hacer que tus viajes sean seguros para vos y para las comunidades y lugares que visites. Viví un viaje seguro. Contratá prestadores de servicios y respetá las normas de seguridad que te indiquen. Chalecos salvavidas, cinturones de seguridad, casco, etc. Respetá también a los guías y a los guardaparques. Ellos están para cuidar el lugar, pero también para cuidarnos a nosotros. Y por último, también respetá y cuidá las pasarelas, los miradores, las torres, los campings y la infraestructura para que otros puedan disfrutarla después de nosotros. Residuos en festejos. ¿Cumpliste años? ¿Organizaste una fiesta? Los residuos clásicos de cualquier festejo se pueden reciclar si se separan correctamente. Corchos naturales. Opción 1. Son compostables, por lo que podés agregarlos de a poquito a tu compostera. Opción 2. Júntalos en una bolsa y donalos a campañas de recolección. Opción 3. Llévalos con tus reciclables a un punto verde. Botellas de vidrio. Al separarlas, no hace falta distinguirlas por color o quitarle etiquetas. Enjuagalas y retirales las tapas o los corchos. Esto es importante. Si se rompen, a la basura envueltas en papel para no lastimar. Servilletas de papel. Si están manchadas, no se reciclan ni se compostan. Arrojalas a la basura y usa la menor cantidad posible. Acordate, los residuos necesitan estar limpios y secos. Si uno analiza los 4 elementos, va a poder observar que el fuego es una reacción química que uno puede ver, sentir cómo a uno le calienta, no tocar porque te quemás. Si uno piensa en la tierra, es un elemento que uno puede sentir, tocar, oler. Si uno piensa en el agua, H2O, estado líquido, sólido, gaseoso, inolora, incolora, insípida, que uno puede tocar, mojarse. Pero si uno piensa en el aire, efectivamente no podés ni tocarlo ni verlo. El sol sabemos dónde está, es una estrella prendida a fuego que ilumina y da calor. La tierra la vemos por todos lados, el agua también. Pero ¿y el viento? Dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del Consultorio de Dudas Existenciales. Hoy, ¿de dónde viene el viento?
pocas cosas tan placenteras podemos coincidir como una brisa de verano. Por ende, el viento puede sentirse, pero la duda existencial que a mí me carcome la cabeza es dónde se origina, cómo se forma, dónde nace el primer viento. Y si bien es una pregunta muy difícil de responder, con una respuesta por ahí no tan radical, porque es como hablar de dónde cae la primera gota de lluvia, me parece que es una pregunta poética, podemos decir, para hablar de las razones naturales de cómo y por qué surge el viento. Sin sol, damas y caballeros, no hay viento, porque el viento se origina de la energía del sol como fuente de calor. El movimiento de aire, que nosotros llamamos viento, se debe principalmente a una propiedad intrínseca de gases, y acá hacemos un parate. Porque lo que estoy diciendo se puede experimentar tanto en la vida exterior como en la vida interior, en el mundo y en nuestras casas. Alguna vez les he mostrado mi departamento, yo vivo en un PH con un entrepiso, en invierno, entre paréntesis, extrañamos mucho al invierno, prendo la estufa a gas y ¿qué es lo que pasa? El aire caliente sube y el aire frío baja. Este es el principio que gobierna a la generación y al movimiento del viento. El viento entonces es principalmente aire en movimiento y si bien es bastante denso cuando sopla fuerte, cumple una función fundamental como regulador del clima y en la cantidad de vapor de agua. Como regulador del clima, la presencia del viento permite que las radiaciones solares que llegan a la atmósfera o al planeta Tierra difieran en temperatura y en volumen, lo cual provoca distintas temperaturas. Además de que el movimiento de aire se provoca a partir de la diferencia de presión que hay entre los distintos puntos de la atmósfera y se desplaza en las zonas de altas presiones, llamadas anticiclones, y las zonas de bajas presiones, llamadas borrascas, que buscan contrarrestar la diferencia térmica entre ellas. La velocidad del viento será mayor o será menor dependiendo de la diferencia de presión atmosférica entre dos puntos. Esa velocidad se mide en segundos o en kilómetros por horas o nudos. Y además la dirección se mide en grados, siendo 0 a 360 grados el norte, 90 grados el este, 180 el sur y 270 el oeste. Al principio se creía que el viento, al moverse de presiones altas a presiones bajas, se trasladaba, tenía una trayectoria en línea recta. Pero en realidad, como dice un buen amigo mío, como la vida es una espiral. Nuestro querido planeta Tierra gira sobre su propio eje de oeste a este, modificando por supuesto la trayectoria del viento, impidiendo que vaya en línea recta y dándole un giro hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Este desplazamiento es producto de la fuerza que ejerce la Tierra al moverse y se lo conoce como efecto Coriolis. El efecto Coriolis, o en definitiva esta forma de espiral que ejerce el viento en la Tierra, lo que provoca es que el aire en movimiento se dirija con una velocidad ascendente al centro de las bajas presiones. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esto es lo que provoca que haya vientos más fuertes que otros. Seguramente más de una vez se toparon con estos aparatos que están apareciendo en pantalla que reciben el nombre de anemómetro y veleta, que son aparatos específicamente diseñados para medir el viento. El anemómetro se encarga de medir la velocidad, mientras que la veleta se encarga de marcarnos hacia dónde va el viento. Por supuesto que existen diferentes tipos y versiones, pero la próxima vez que se topen con uno de estos, analicen, observen, porque les va a marcar de dónde viene el viento. El de recién tranquilamente podría haber sido un cierre del informe, pero vamos a permitirnos un poquito más para filosofar. ¿Por qué no? Porque antes mencionamos que la dirección del viento se mide en grados, también mencionamos recién que la veleta nos marca hacia dónde va el viento, por ende, si sabemos hacia dónde va, sabemos de dónde viene.
La historia y revisar la historia nos sirve para no cometer los mismos errores que en el pasado, ya sea en el presente o hacia futuro. Por eso, en el día de hoy les quiero recomendar una serie documental que se llama Historia Nivel 1. A ver, no les quiero recomendar toda la serie, o sea, mi recomendación no es de toda la serie, sino de algunos capítulos, pero si quieren ver toda la serie está todo bien, está perfecto. Los capítulos que yo les quiero recomendar son los plásticos, el petróleo, el agua embotellada, la energía nuclear y la comida rápida. Esta serie consta de capítulos cortos de 20, 23 minutitos nada más que te explican el título, o sea, por ejemplo, el origen de las botellas de agua. Cuentan con muchos datos, mucha información que está acompañado de gráficos, de animación, de material de archivo. Y la verdad que es bastante consistente, es bastante didáctico y uno va aprendiendo y se va enterando acerca de estos orígenes. Y como dije en un principio, conocer el origen nos sirve para no cometer el mismo problema. De hecho, problemas que tenemos hoy en día con estos temas, quizás conociendo el origen, tal vez los entendemos un poco mejor. Puntos claves que nos permiten entender un poco más esta crisis ambiental que estamos viviendo, como lo es el petróleo y los plásticos, grandes causantes de esta crisis ambiental. Ahora sí que ya saben, Historia Nivel 1, les recuerdo los capítulos, los plásticos, agua embotellada, el petróleo, energía nuclear y comida rápida, se van a sorprender. Y ahora que ya saben todo, pueden seguirnos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio, pueden volver a ver los programas enteros en YouTube o en nuestra web ambienteymedio.tv. Pero si entran a nuestro canal de YouTube, que está impecable, está segmentado programa por programa, están los informes por separado, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita porque nosotros hacemos contenido ambiental. Ahora sí, nos vemos la próxima.